Saludos, buenas tardes, bienvenidos a mi exposición. Esta cátedra es sobre psicología familiar, la unidad número 2, sobre la familia. El número de secciones está aquí abajo en la diapositiva. Y bueno, comencemos. Voy a comenzar con la corriente conductual, la cual surge a inicios del siglo XX como una respuesta al enfoque introspectivo de la psicología anterior. El conductismo es una corriente de la psicología que se enfoca en estudiar el comportamiento observable, dejando de lado los pensamientos o las emociones internas. Gracias a los aportes de esta corriente, hoy se aplican técnicas conductuales en áreas como la educación, la terapia y la modificación de los hábitos. También les voy a hablar sobre los principales representantes de esta corriente, como lo es el conductismo. Eh, Entre los principales denotan Pavlov, Watson y Skinner, cada uno contribuyendo con sus teorías para fundamentar esas bases que ya luego se fueron solidificando. Mencionaré el legado como resumen de cada uno de ellos. El legado de Pavlov, su teoría influyó fuertemente en Watson y en la psicología del aprendizaje. El legado de Watson estableció las bases del conductismo como enfoque científico de la psicología y el legado de Skinner aplicó sus teorías en educación, psicoterapia y modificación de la conducta. En resumen, estos autores no solo nos enseñaron cómo se forma el comportamiento, sino también cómo cambiarlo de forma efectiva, lo cual sigue siendo muy útil en la psicología hasta el día de hoy. Fundamentos del conductismo, y aquí les menciono algunos. El comportamiento desaprendido, el uso de condicionamientos, el clásico y el operante, la aplicación de refuerzos y castigos, la importancia de estímulos y respuestas y el rechazo a la introspección. Eh, en resumen, de los fundamentos, el conductismo podría decirse que es de suma importancia porque propone que el comportamiento humano puede ser observado, medido y modificado. Y su enfoque práctico permite aplicar técnicas como el reforzamiento para promover cambios conductuales, siendo este de gran ayuda o clave en áreas como la educación, la terapia y el desarrollo personal. Continuamos con la corriente humanista, la cual surgió en la década de 1950 como una reacción del conductismo y del psicoanálisis. La psicología humanista ve a la persona como alguien capaz de crecer, de cambiar y dar sentido a su vida. Se enfoca en las emociones y la libertad y el deseo de ser mejor, valorando cada uno cómo vive y cómo siente. Los psicólogos humanistas consideran que cada persona tiene un potencial innato para desarrollarse. Ahora hablaremos de los principales representantes de la corriente humanista. Entre ellos destaca Abraham Maslow, muy conocido por la pirámide de las necesidades, Carl Rogers y Fritz Perls, cada uno contribuyendo con su teoría al mejoramiento de los fundamentos que defendieron y que hicieron estandarte de ellos, como Maslow, la jerarquía de las necesidades, Carl Rogers, la terapia centrada en la persona, entre la aceptación incondicional y la autenticidad, y Fierce Perls con el desarrollo de la terapia de la Gestalt, muy famoso porque enfatiza la experiencia del momento presente y la importancia de las percepciones sensoriales. Fueron importantes porque pusieron, cada uno de ellos fueron importantes porque pusieron en el centro a la persona, su libertad, sus emociones y su deseo de crecer. Pues gracias a ellos, la psicología empezó a ver al ser humano como esperanza, valorando su capacidad de cambiar, tomar decisiones y buscar una vida con sentido. En los fundamentos de la corriente humanista tenemos estos cinco que son enfoque centrado en la persona, libertad y autonomía, observación positiva, énfasis en el bienestar emocional y ética de la responsabilidad. Esta corriente humanista es muy importante porque valora al ser humano como alguien único, con la capacidad de crecer, tomar decisiones y buscar su bienestar. Que nos recuerda, bueno, que cada persona tiene un potencial y que merece ser escuchada y comprendida. Seguimos con la corriente sistémica, la cual surgió en la segunda mitad del siglo XX,
a partir de la teoría general de sistemas y de la cibernética. Esta corriente sistémica entiende a la persona como parte de un grupo. Un ejemplo es la familia. No se enfoca solamente en el individuo, sino en cómo se relaciona con los demás y cómo esos vínculos influyen en su forma de ser y de actuar. Los principales representantes de esta corriente sistémica fueron Ludwig von der Thalafit, que fue creador de la teoría general de sistemas, Gregory Bateson, que contribuyó al desarrollo de la teoría de la comunicación, y Mara Selvini Palazzoli, que fue pionera de la aplicación del enfoque sistémico a la terapia familiar. Estos representantes fueron importantes porque mostraron que los problemas personales muchas veces vienen de cómo nos relacionamos con nuestra familia o nuestro entorno. Y bueno, gracias a ello podríamos decir que la teoría empezó a mirar no solo a la persona, sino también a las relaciones que la rodean. Bueno, en los fundamentos de la corriente sistémica tomé 5 de ellos como base, que es la familia es un sistema, cambiar como una parte del todo, la importancia del contexto relacional, la comunicación y roles y la búsqueda de patrones. Se podría decir que esta corriente sistémica, en cuanto a sus fundamentos, es importante porque entiende a la persona como parte de un grupo y no de forma aislada. Sus fundamentos ayudan a ver cómo las relaciones familiares y sociales influyen en el comportamiento, las emociones y los problemas. Y gracias a este enfoque se busca mejorar la comunicación, los roles y los vínculos entre los miembros del sistema, como por ejemplo la familia, logrando cambios mucho más duraderos y sobre todo positivos. Hice una comparación de 3 aspectos entre las corrientes, de la cual voy a generalizar un poco, entonces voy a decir que la corriente conductual se enfoca en el comportamiento que se puede ver y cambiar usando técnicas como premios o castigos. La corriente humanista, en cambio, pone atención en lo que la persona siente, piensa y su deseo de crecer y de ser feliz. Y la corriente sistémica mira a la persona dentro de su familia o grupo y cómo esas relaciones influyen en lo que vive. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cada una de estas corrientes ve al ser humano desde un ángulo distinto, pero juntas ayudan a entender mejor su comportamiento, emociones y relaciones. Bueno, ahora vamos a responder esta pregunta que fue de suma importancia para el grupo y la cual coincidimos en opiniones con respecto a que si en terapia familiar, ¿cuál es la corriente más conveniente? Bueno, como psicólogos coincidimos en que la corriente sistémica es la más útil en la terapia familiar. ¿Por qué? Porque no mira solo a una persona, sino a toda la familia, ayuda a entender los problemas que hay entre ellos y a mejorar cómo se hablan y se llevan. Así todos pueden cambiar y vivir mejor juntos. Y para mayor respuesta, también colocamos la justificación aquí en la diapositiva, aquí en la parte de abajo. Pueden leerla y reflexionar si están de acuerdo o no con nuestra opinión. La teoría estructural de Salvador Minuchin. ¿Quién fue él? Bueno, fue un importante terapeuta familiar que desarrolló la teoría estructural, la cual es una de las bases de la teoría familiar sistémica actualmente. Él propuso que para entender los problemas de una persona hay que mirar cómo se organiza la familia, cómo se comunican y cómo están distribuidos entre los roles y los límites. Él habló de subsistemas como padres, hermanos o pareja y de límites como las reglas que separan cada subsistema. Dependiendo de si los límites son muy rígidos o muy débiles, pueden aparecer conflictos o síntomas en alguno de los miembros. Eh, los principales conceptos de la teoría de Minuchin, tomé creo que 7, 8, los voy a mencionar. Concepto familia, estructura familiar, límites, subsistemas, jerarquías, ciclo vital familiar y geografía familiar. Minuchin explicó que una familia funciona como un sistema. Bueno, ¿cómo como un sistema? Pues en un sistema todos están conectados. Sus conceptos más importantes como estructura familiar, límites y subsistemas ayudaron a entender cómo se organizan los roles dentro de la familia, o sea, cómo se relacionan entre sí, porque a veces hay problemas. Gracias a sus ideas, los terapeutas hoy nos podemos ayudar eh, a mejorar la comunicación dentro de la terapia familiar.
a poner reglas claras y a fortalecer relaciones, límites, subsistemas, jerarquías, ciclo vital familiar y geografía familiar.